Entonces, como para hacer un resumen, ahora que empecé a grabar. Entonces, la idea es la siguiente. Ahora vamos a considerar una serie de tiempo de esta forma, ¿ok? Esta serie de tiempo, ahora la diferencia es que contiene una función f. Esa función f depende de qué? De la variable t, que sería en este caso, por ejemplo, cuando tienes una función f, por ejemplo, como fx igual a x cuadrado, ¿sí? Imagina que la f ahora depende de t y es algo como, por ejemplo, t cuadrado, ¿sí? Va a ir variando, no va a ser t cuadrado, en algunos casos va a ser t, en algunos casos va a ser constante, ¿sí? Entonces imagina que esa función que depende de t es más o menos así, ¿sí? Pero esa función que depende de t también depende de un vector beta. Y ese vector beta va a tener nuestras constantes, ¿sí? Entonces puede ser una función que depende de t así. Si ese beta es un vector, puede que yo tenga un beta sub 0 y por acá tenga un beta sub 1 por t. Y en este caso tengo, por ejemplo, una función lineal, ¿sí? Entonces, si te fijan, esta es lineal, ¿sí? Es una función lineal y en este caso sumada con, en este caso, el noise, el sonido, el ruido, que en este caso simbolizamos como var epsilon, ¿sí? Entonces, esa función f de t, como depende de beta, entonces sería de esa forma, ¿sí? Como depende en este caso de beta, aquí sería un coma beta, aquí aparecería el beta y aquí aparecía la constante, ¿sí? Entonces es una función que puede ser lineal, que puede ser constante, que puede ser cuadrática, ¿sí? Entonces dependiendo de cuál sea la señal que nosotros tengamos en nuestro proceso, ¿sí? Si tenemos un conjunto de puntos y estos puntos muestran una tendencia así como esta, la que estoy dibujando tiende a tener cierta tendencia, en este caso alcista, puede ser alcista o bajista, pero lo que uno puede notar es que en este caso, si uno quiere aproximar esos puntos, la mejor forma de hacerlo es utilizando una línea, ¿sí? Entonces uno lo que dice, ah, bueno, la tendencia es lineal, porque si yo grafico en este caso la correlación, como ya le enseñé, entonces uno se da cuenta que hay una tendencia y la mejor forma de aproximar una tendencia es con una línea, ¿sí? Entonces, ahí en este caso consideramos una serie de tiempos donde su señal es una línea y el ruido obviamente en este caso es no correlacionado, ¿sí? Entonces, el ruido lo que hace es que no sea perfectamente lineal, sino que tenga estos movimientos así, ¿sí? Entonces, cuando es lineal, entonces la función f de la que estoy hablando va a ser una línea cuando veo esa tendencia lineal. Cuando no tengo un tren lineal, sino que tengo, por ejemplo, algo cuadrático, entonces aquí la función f va a ser cuadrática. Y cuando tengo datos que tienden a ser constante, entonces utilizo constante, como es el caso que está explicando ahorita, ¿sí? Entonces, cuando considero esa función como constante, la idea es, bueno, ¿quién es esa constante? ¿Cuál es la que mejor se ajusta a nuestros datos? ¿Ok? Porque este valor que está aquí, como tiene valor esperado igual a cero y su varianza es constante, por ese no nos preocupamos, ¿sí? Por este valor del ruido no nos preocupamos. Nos preocupamos ¿por qué? Por la señal, ¿sí? Por la señal, por el valor de f. Es el que más nos interesa, en este caso, hacerle su smoothing o suavizarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ajustamos ese beta sub 0? Vamos a usar mínimos cuadrados, ¿sí? Pero recuerden que vamos a utilizar en general para el modelamiento predictivo el exponencial smoothing, el simple exponencial smoothing y los moving average. ¿Por qué simple exponencial smoothing y moving average y no mínimos cuadrados? Porque el mínimos cuadrado es más lento cuando quieres reaccionar a ciertos cambios, ¿sí? Y cuando se está a nivel industrial, en una empresa financiera, necesitamos modelos que reaccionen rápidos en el tiempo, ¿sí? Porque necesitamos tomar decisiones rápidas. Entonces, por eso muchos algo traders usan moving average y simple exponencial smoothing, así como los ARIMA que vamos a ir viendo a continuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esa constante? Se preguntaron ustedes, profe, ¿cuál es esa constante entonces? ¿Cómo la calculo? Usamos mínimos cuadrados para calcular esa constante, la que mejor se ajuste, ¿sí? ¿Y cómo la calculamos? Bueno, recuerdan que al inicio yo tomaba y sub t y lo restaba con una constante u, ¿sí? Ese procedimiento que hicimos les va a servir, ¿sí? Entonces, estudiense ese procedimiento porque es muy similar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, la diferencia ahora es que vamos a considerar
el modelo de series de tiempo. El modelo, en este caso, el Simple Exponential Smoothing, ¿sí? Entonces, vamos a considerar nuestro Simple Exponential Smoothing. Recuerden cómo es. Es este mismo que está aquí, pero sin la constante beta sub 0. Es exactamente el mismo, ¿sí? Recuérdenlo, es este de aquí. El Simple Exponential Smoothing es este de aquí, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Qué vamos a hacer con nuestro Simple Exponential Smoothing? Ahora lo que vamos a hacer, bueno, este ya es el ajustado con las constantes, pero en realidad el que estamos interesados en este, estamos interesados justamente en el que tiene pesos, los cuales decrecen de forma exponencial, ¿sí? Entonces, aquí el que queremos ajustar es este valor de y, ¿sí? Esta observación. Esa es la que va a ser constante, la que tiende a ser constante a través del tiempo, ¿sí? Entonces, si tiende a ser constante, yo lo que voy a hacer es que voy a restar a el y sub t menos t, lo voy a restar con el valor con el cual yo quiero aproximarlo, que es el valor de beta sub 0, ¿sí? El valor de beta sub 0, el valor de beta que quiero ajustar. Entonces lo resto, ¿sí? Para ver en este caso las diferencias y minimizar esas diferencias con la derivada. La derivada me permite minimizar estas restas, ¿sí? Estas restas al cuadrado, cuando yo las derivo, me va a dar un valor, el cual es el que está más cerquita a cada uno de estos y, ¿sí? Ese es el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces vamos a usar esta expresión para minimizar esa distancia y obtener la mejor constante beta sub 0, ¿sí? Entonces, vamos a verla. Esta constante beta sub 0 que tenemos aquí es entonces la que queremos ajustar, ¿sí? Es el mismo, el modelo con los pesos, en este caso geométricos, ¿sí? Entonces usamos los pesos geométricos de nuestro modelo, ¿ok? Y los valores de nuestra serie de tiempo los restamos con esa constante que queremos ajustar, ¿sí? Es lo siguiente, tienes datos, ¿sí? Que tienden a ser constantes, tienes datos, por ejemplo, que van así, ¿sí? Tienden a ser constantes, por ejemplo, hacen algo así, tienden a ser constantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos buscar? Buscar cuál es esa línea que es obviamente constante, porque buscamos una constante, que mejor se ajusta a estos valores, ¿sí? Esa línea que al tú calcular las distancias, la distancia de todos los puntos a esa línea es la más pequeña, ¿sí? Entonces, esa es la línea que queremos calcular. ¿Quién es esa línea? Esa línea va a ser una línea y igual beta sub 0, ¿sí? Esa constante es la que queremos calcular, ¿sí? La que mejor se ajusta. ¿Cuál es esa línea? Esa es la que vamos a buscar. ¿Y cómo se calcula? Bueno, tomo las distancias, ¿sí? Estas distancias que hay de aquí a aquí, esta distancia entre cada uno de estos puntos, esta distancia es la que nosotros llamamos, en este caso, y sub t menos t, menos beta sub 0, ¿sí? Esas restas elevadas al cuadrado son las distancias en las que estamos interesados, ¿sí? Estas restas al cuadrado son las distancias en las cuales estamos interesados y por eso es que las colocamos en nuestro modelo. Ahora, ¿qué hacemos? Para conocer este beta sub 0 aproximado que llamo beta sub 0 acá. ¿Qué hacemos? Vamos a derivar esta expresión. Ojo que ya estoy prácticamente contándoles la historia del ejercicio, ¿sí? Entonces, atentos acá porque esto tienen que luego escribirlo y detallarlo donde sale cada cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo derivo esta función, como estoy derivando una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿sí? Entonces, la derivada entra aquí en los términos de esta suma. Y cuando derivo esto, uso la regla de la cadena, porque estoy derivando con respecto a beta sub 0. Si derivo con respecto a beta sub 0, este 2 va a multiplicar, por eso aparece aquí. Y luego cuando derivo a la interna, esto es constante, da 0. Y la derivada de beta sub 0 con respecto a beta sub 0 da 1. Entonces por eso sale menos 1 por 2, que te da menos 2. Y acá quedaría el beta que multiplica esta expresión, ¿sí? Este 2 que está aquí lo podemos dividir de ambos lados con el 0 para despejarlo. Este que está aquí se distribuye y te queda el teta a la t, en este caso multiplicado por el y sub t menos t y multiplicado por el beta sub 0.
Si lo multiplicamos con el y sub t menos t, queda aquí. Y si lo multiplicamos con el beta 0, queda acá. ¿Sí? Entonces, separándolos, como uno es negativo, queda el otro lado positivo al despejarlo. Entonces, al ser del despeje, queda esta expresión aquí. ¿Sí? Ese despeje y todo lo que he mencionado tienen que justificarlo y detallarlo. ¿Sí? Esta que está aquí es una serie geométrica. ¿Por qué? Porque el teta es tal que el valor absoluto de teta es menor que 1. Es una serie geométrica la cual converge. ¿Y a dónde converge? Converge en este caso a esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? 1 menos teta sobre 1 menos teta la t. Eso lo vimos también en la clase pasada cuando miramos los de la serie. ¿Sí? Y esto justamente porque el valor absoluto de teta es menor que 1. ¿Ok? Cuando tienes esto, bueno, ya tienes todo. Entonces, ya que tienes este despeje, bueno, al hacer el despeje, pasas esta suma que te da esta expresión a dividir, ¿ok? Te queda luego este producto que tenemos aquí y obviamente ese va a ser el valor de tu constante beta sub 0 que estás buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser esta constante? Bueno, nuestra constante beta sub 0 va a ser esta expresión que al final, si tú tomas en este caso y pones a tender a infinito el t, ¿sí? Si haces que t tiende a infinito o tomas valores de t lo suficientemente grandes, entonces recuerden que el teta a la t tiende a cero. Eso también lo vimos. ¿Por qué? Porque el teta es en valor absoluto menor que 1. Como tiende a cero, entonces quedaría 1 menos 0 que te da 1, ¿sí? Quedaría aquí 1 menos 0 que te da 1 y 1 menos teta entre 1 te da 1 menos teta. Simplemente quedaría 1 menos teta que multiplica a esa sumatoria que hemos dicho. Y esta que está aquí es la constante que necesitas en este caso para tu proceso estocástico constante, ¿sí? Entonces, la constante beta sub 0, ¿quién va a ser? Va a ser nuestra aproximación, en este caso utilizando el simple exponencial ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si esa es tu aproximación, porque justamente esta es el valor aproximado de tu y en el tiempo t, ¿ok? Y esta aproximación en el tiempo t es la que nosotros tenemos al inicio, ¿sí? Esta que tenemos acá. Porque recuerden que nos estamos fijando simplemente la señal, en el ruido no, porque se tiene valor esperado cero, ¿sí? Entonces, si tú calculas valor esperado a ambos lados y tienes una aproximación de esto, entonces te quedaría que el valor esperado es igual a una constante y la única opción que te queda es que la observación que estás estudiando sea igual a esa constante, ¿sí? Entonces, justamente la observación en el tiempo t se aproxima con esa constante, que es la constante de tu modelo que parte, en este caso, de considerar la función f como constante, ¿sí? Es decir, que como y tilde sub t, que es la aproximación usando el exponencial smoothing, el simple exponencial smoothing, es beta sub 0, es decir, que tu y sub t tilde es esta expresión ¿sí? Que podemos expresar así, así y así. ¿Okay? Entonces, ese es el cuarto ejercicio. ¿Sí? Fíjense que está hecho, pero hay que justificar y detallar cada paso. ¿Sí? Justificar cómo pasó de aquí a acá, ¿sí? Cómo pasó de aquí a acá, todo justificadito como lo hemos venido haciendo y es muy idéntico a lo que les envié, ¿sí? Muy idéntico a lo que hicimos en la clase pasada, ¿sí? Es muy idéntico, mírenlo por acá debe estar, es muy idéntico a lo que hicimos, es muy idéntico, ¿dónde está? ¿Quieres compartir las imágenes? Compartir las, no las, oh, parece que no compartí el, se me pasó y no les pero sí todo está grabado en el vídeo, ¿sí? Entonces todo está en el vídeo, entonces no hay problema. Las imágenes creo que no, pero todo está en el vídeo. Ah, mírenlo aquí, es justamente esto, ¿sí? Es justamente esto. Fíjense que acá está el teta en valor absoluto es menor que 1, entonces cuando tiende a infinito esto tiende a cero. Miren que todo el análisis aquí está justificado. Es algo muy, pero muy parecido. La diferencia es que ahora aparecen allá unos betas y ahora considera una función f, pero es muy, muy parecido, ¿sí? Es más, esta es, digamos, esta es el procedimiento que motiva la definición que acabo de presentar, ¿sí? Entonces hay que hacerlo, ¿ok? Hay que hacerlo con calma.
Entonces, bueno, cuando nosotros estudiamos este estimador, entonces, bueno, tiene cierto sesgo y nosotros vimos cuál es el sesgo y trabajamos con él, ¿ok? Y el sesgo justamente se puede ver cuando en este caso tú quieres aproximar la tendencia, hay una, en este caso, sobreestimación y una subestimación de nuestros valores, ¿sí? Entonces aquí estamos subestimando y acá, en este caso, estamos sobreestimando, por ejemplo, con respecto a este valor, ¿sí? Estamos sobreestimando y aquí estamos subestimando. Aquí la línea está por debajo y aquí está por arriba, ¿sí? Entonces existe un sesgo ahí, ¿ok? Entonces, ese sesgo, ¿cómo se arregla? Utilizando en este caso, como les expliqué la clase pasada, valores de alfa que estén muy cercanos a 1, ¿sí? Entonces, como les decía, esta que está aquí es mi función f que depende de t y del vector beta. Mi vector beta ahora tiene componentes beta 0 y beta 1, ¿sí? Entonces, ese es mi vector, ¿ok? Fíjense que ahora estamos considerando un bullish market, ¿sí? Este bullish market, en este caso, tiene obviamente una tendencia, ¿sí? Por ejemplo, un bullish market que tiene una tendencia alcista, ¿sí? Algo así, puntos que tienen cierta tendencia alcista que nosotros queremos, como el Bitcoin ahora que ya está por ahí en 15.000 desde que nosotros lo vimos. Está subiendo muchísimo. Entonces, es un ejemplo de un bullish market, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, modelamos en este caso ese conjunto de datos y hacemos modelamiento predictivo? Bueno, tenemos que buscar una forma de aproximar esos puntos. ¿Y cuál es la mejor forma si tenemos un bullish market? En este caso, si tenemos un bullish market, la mejor forma de aproximar esos puntos, si vemos que tiene una tendencia, es con una línea, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una línea, ¿sí? Y ajustar esa línea a la tendencia que nosotros tengamos, ¿sí? No tiene que ser alcista, puede ser también bajista, ¿sí? Lo que importa es que ajustemos esto de la mejor forma con una línea, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a encontrar un modelo apropiado, en este caso polinomial, que va a ser en este caso una línea que vamos a usar para aproximar esta tendencia, este bullish market, por ejemplo. ¿Y cuál va a ser esta línea? Va a ser de la forma beta sub 0 más beta sub 1t. ¿Por qué? Esa es la fórmula de una línea. Esa es la fórmula de una línea, ¿sí? Recuerdan que la fórmula de una recta era y igual a mx más b. ¿Recuerdan eso? Entonces, es lo mismo. Pues la única diferencia que ahora el m sería la constante beta sub 0, el x ya no es x sino es tiempo, y el b, en este caso, bueno, aquí sería b sub 1 más bien, y el b sería el beta sub 0, ¿sí? Es una línea, ¿sí? Porque beta sub 0 y beta sub 1 son constantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suavizar, en este caso, nuestro modelo de tal forma que nosotros podamos tener una aproximación de quién, como ahora ya no es una sola constante, sino dos, tenemos que aproximar, en este caso usando simple exponencial smoothing, tenemos que aproximar el beta sub 0 y el beta sub 1, ¿sí? ¿Quiénes son esos beta sub 0 y beta sub 1? Esa es la tarea de nosotros ahora. Vamos a ajustarlos usando simple exponencial smoothing, ¿sí? ¿Y cómo se realiza ese ajuste? Bueno, tomando simple exponencial smoothing a nuestro modelo, considerando en este caso esta expresión cuando tengamos un valor de y sub t, ¿okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mirar quiénes son esas constantes para nosotros capturar esa tendencia o ese bullish market en nuestra serie de tiempos, ¿sí? Recuerden que por este no nos preocupamos porque este tiene un valor esperado igual a 0 y este no está afectando en nada. Lo único en este caso es que somete a un ruido la tendencia, ¿sí? Somete un pequeño ruido la tendencia nada más, ¿sí? Pero no afecta en nada nuestra señal. Entonces, por eso no nos preocupamos por él, sino que en este caso más bien por las constantes beta sub 0 y beta sub 1 con las cuales nosotros queremos aproximar nuestra señal, que sería lo más adecuado lineal porque tenemos un bullish market, ¿sí? Un bullish market, ¿sí? ¿Listo? Entonces, este, eh, vamos a aproximar esto, ¿sí? Entonces, por acá tenemos, bueno, cuando usamos el primer orden, cuando usamos este tipo de series de tiempo y utilizamos simple exponencial smoothing, considerando esa aproximación del valor de f, nosotros tenemos sobreestimación, ¿sí? Perdón,
underestimation, tenemos subestimación, ¿sí? Aquí tenemos los datos, ¿sí? Y estos son los datos actuales, pero la curva, que en este caso es una línea con la cual nosotros deseamos ajustar nuestros datos, está por debajo, en este caso consideramos un alfa de 0.3, que ahora vamos a ver ese alfa, está por debajo de los datos originales, ¿sí? Entonces esto lo llamamos una subestimación. ¿Cómo se mejora eso? O bien mejorando el alfa, o bien considerando, en vez de en este caso considerar lineal, considerar por ejemplo cuadrática, ¿sí? Entonces vamos a ello. Entonces lo que vamos a hacer es un simple exponential smoothing, ¿sí? Un simple exponential smoothing, pero considerando nuestra nueva serie de tiempo con la función f lineal, ¿ok? Entonces vamos a usar el famoso simple exponential smoother, ¿ok? Y lo que vamos a hacer para esto, para realizar los cálculos y verificar, por ejemplo, si tenemos un sesgo o no en nuestra estimación, que obviamente aquí se puede ver, ¿sí? Aquí se puede ver el sesgo, aquí se puede ver esta subestimación, que no da exactamente igual, aquí hay un sesgo, ¿ok? Entonces, ¿cómo estudiamos ese sesgo y cómo tratamos de mejorarlo? Bueno, primero tenemos que ver primero cuál es la expresión que nos extraiga el sesgo, ¿sí? ¿Cuál es la expresión que nosotros queremos estudiar cuando queremos mirar si por ejemplo, un estimador es sesgado o es insesgado? Es lo primero que hacemos. Calculamos, recuerden, para el sesgo, o si es insesgado, lo que se llama bias, como aparecen en los apuntes, es el valor esperado de qué? De tu expresión suavizadora, ¿sí? En este caso el valor de y sub t que está siendo aproximado utilizando, en este caso, una señal que es lineal, ¿sí? Entonces, este y sub t que nosotros tenemos aquí, ¿quién es? Este es el suavizado, ¿sí? ¿Cuál es el suavizado? El suavizado es el obtenido utilizando el exponencial, el simple exponencial smoothing, ¿sí? Una cosa es el suavizado, que es esta expresión, y otra cosa que los datos que nosotros estamos estudiando tienden a tomar esta forma cuando tú quieres, en este caso, aproximarlo, ¿sí? Entonces, estos son los valores, ojo, las observaciones, es decir, el valor, por ejemplo, que está tomando Bitcoin a través de cada segundo de cada minuto, ¿sí? Pero esta es la suavización, ¿sí? Estamos suavizando nuestro modelo, ¿para qué? Para obtener, en este caso, una expresión con la cual nosotros podamos acercarnos a estos datos, como por ejemplo esta de acá, de una forma u otra. En este caso está subestimado, la idea es buscar que estas distancias sean lo más pequeñas. ¿Okay? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor esperado, como lo vemos acá, el valor esperado de, en este caso, nuestra suavización, de nuestro simple exponencial smoothing, ¿sí? Este es nuestro simple exponencial smoothing, que resulta, en este caso, de aplicar las series que son geométricamente decrecientes, ¿okay? Entonces, vamos a aplicar el valor esperado de esta expresión, ¿okay? Entonces, calculamos el valor esperado de esta expresión, que sería el valor esperado de lambda, que multiplica a la sumatoria de t igual a 0 infinito. Recuerda que estamos considerando infinito para que este sea un tiempo arbitrario cualquiera, ¿okay? No tiene que ser un tiempo finito, un tiempo cualquiera suficientemente grande, obviamente. Todo esto elevado a la t, que multiplica a y sub t menos t, ¿sí? Y sub t mayúscula menos t, ¿sí? Entonces, este es el modelo que nosotros tuvimos cuando estudiamos la suavización, ¿sí? Cuando estudiamos el smoothing. Este es el modelo que tenemos acá desde el inicio, para que recuerden. Es este el modelo que tenemos desde el inicio, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Este es nuestro modelo, ¿okay? Y al final, cuando hicimos la suavización, nos entregaba una expresión como esta de acá. ¿Y qué hicimos con esa expresión? Bueno, con esa expresión lo que hicimos fue, para tener la suavización, reemplazar el lambda por 1 menos teta. Entonces, si colocas lambda, que es igual a 1 menos teta aquí, aquí quedaría lambda, y aquí quedaría el valor de 1 menos lambda en vez de teta, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Es una suavización
en este caso exponencial de primer orden, ¿sí? Una suavización exponencial de primer orden, ¿ok? Con esa suavización exponencial de primer orden, vamos a tratar de estudiar cómo tenemos estas constantes, bueno, en este caso en la lineal, las constantes beta sub 0 y beta sub 1, ¿sí? Entonces, bueno, acá voy a comenzar a preguntar para que participen y esto le va a servir para el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, esta es mi suavización exponencial de primer orden. Entonces, aplico las propiedades del valor esperado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades del valor esperado? El valor esperado es lineal, ¿recuerdan? En este caso, el valor esperado de x más y o el valor esperado de una suma de distintas variables aleatorias igual a la suma del valor esperado de cada una de esas variables aleatorias, ¿sí? Es igual a la suma del valor esperado de cada variable aleatoria, ¿sí? Es esto. Esto es la linealidad, ¿sí? No lo olviden, linealidad. Y también cumplen con otra propiedad de linealidad, que si yo calculo el valor esperado de constante por mi variable aleatoria, la constante sale fuera, el valor esperado, multiplicando el valor esperado de mi variable aleatoria, ¿sí? Estas son las propiedades de linealidad que vamos a usar, ¿sí? En la varianza es distinto porque sale esta elevada al cuadrado, ¿sí? El valor esperado sale así. Listo, entonces, ¿cómo aplicamos linealidad aquí? Fíjense que aquí hay una constante lambda, ¿sí? ¿Cómo trabajamos con esa constante lambda? ¿Cuál propiedad aplicamos? ¿Esta o esta? Si queremos sacar la constante lambda, ¿cuál propiedad usamos? ¿Están ahí? Entonces, ¿usamos qué propiedad para sacar el lambda? Claramente, si esto lo vemos como un todo, como si fuera el x, y este como si fuera el a, ¿sí? Entonces, yo puedo sacar la constante fuera del valor esperado, ¿sí? Para que me quede que saco la constante y sería lambda, que multiplica al valor esperado de quién. Si saco el lambda, que haría el valor esperado de quién. ¿Quién está dentro? Sería la sumatoria de t igual 0 infinito de 1 menos lambda elevado a la t. Todo esto por y sub t menos t, ¿sí? Atentos acá porque les va a tocar hacer cosas parecidas. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Qué hicimos? Simplemente sacamos el valor de lambda, ¿sí? Usando propiedad de la linealidad, ¿sí? Que se está acá. Ahora, ¿qué propiedad ocupo cuando tengo el valor esperado de una suma? Que es la suma de los valores esperados, es linealidad. ¿Cuál aplico entonces? ¿Qué aplico? Sería lambda por quién. Lambda por quién. A ver, los chicos que participan. Lambda por quién. Lambda por quién sería esta propiedad. Valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados, ¿sí? Esa es la propiedad. El valor esperado de toda esta suma es la suma del valor esperado de estos términos, ¿sí? Que se están sumando. Que sería multiplicado por la suma de quién? De t igual 0 infinito de los valores esperados de quién? De estas expresiones que están acá, ¿sí? El valor esperado de 1 menos lambda elevado a la t
multiplicado por y sub t menos t. ¿Sí? Aplicado linealidad. Eso es, linealidad. ¿Estamos? Ahí está, linealidad. Ahora, ojo, el valor esperado se calcula para observaciones, ¿sí? Para variables aleatorias, observaciones, como el y sub t menos t, ¿sí? Es decir, esto como no es una variable aleatoria, ninguna observación, esto juega el papel de una constante, ¿sí? Y si es una constante, puesto que no es una variable aleatoria, una variable estocástica, entonces yo puedo también sacarla fuera del valor esperado, ¿sí? Pero como depende de t, no sale afuera de la suma, queda dentro de la suma, ¿sí? Entonces quedaría lambda, que multiplica, en este caso, la sumatoria desde t igual a 0 infinito de, sale en este caso, 1 menos lambda elevado a la t, ¿sí? Y ese 1 menos lambda a la t sale, en este caso, por esta propiedad, a multiplicar con mi valor esperado, ¿sí? Sería 1 menos lambda a la t, que multiplica al valor esperado de y sub t menos t. ¿Sí? Eso es. Pregunta hasta ahí. Aplicado solo pura linealidad. Pura linealidad. ¿Sí? Pura linealidad. Pregunta hasta ahí. Preguntas. Listo. Espero que estén ahí, están atentos. Preguntas hasta ahí. ¿O será que se me cayó la llamada o qué? Preguntas hasta ahí. ¿Estamos claros con ese procedimiento hasta ahí? Ok, listo. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Recordemos algo. Recordemos quién es este y sub t menos t. ¿Sí? Recordemos quién es este. Nosotros sabemos que en nuestras observaciones, nuestra serie de tiempo, ¿qué forma tiene? Tiene la forma beta sub 0 más quién, más beta sub 1 por t, más, en este caso, bar epsilon sub t. ¿Sí? Este sería mi, en este caso, mi serie de tiempo con mi bullish market o bear market. No tiene que ser bull, puede ser bear. ¿Sí? Entonces, este es el T. Fíjense dónde aparece el T. ¿Sí? Miren, fíjense dónde aparece el T. Pues teniendo en cuenta eso, si este es Y sub T, ¿quién sería Y sub T menos T? Aplicando esto, ¿quién sería Y sub T menos T? Sería igual a quién. En vez de T, ¿quién colocamos en vez de T? Quiero calcular y sub t menos t, en vez de t, coloco obviamente a quién, a t menos t, ¿sí? ¿Y qué me quedaría? Beta sub 0 más quién, más beta sub 1, que multiplica a quién, a t menos t, ¿sí? Todo esto más quién, más bar epsilon de t menos t, ¿sí? Ahora, recuerden, esta función de valor esperado, o esa función de valor esperado, es aplicada a variables aleatorias en un proceso estocástico, como estas, que son aleatorias, no sabemos qué van a hacer, ¿sí? Son aleatorias, ¿sí? Son procesos estocásticos los que estudiamos, ¿ok? Pero no se le aplica, en este caso, bueno, sí se le aplica también a constantes, pero cuando se le aplica a constantes,
recuerden que el valor absoluto, el valor esperado de una constante es la misma constante. ¿Y por qué sería una constante? Porque si tú quieres calcular este valor esperado, es la integral de menos infinito a infinito de x por f de x de x, ¿sí? Donde de x son todas las posibles opciones que puede tomar tu variable aleatoria, ¿sí? En este caso la y. Pero tú no estás, en este caso, calculando una integral con respecto al tiempo. Es una integral con respecto a los valores que puede tomar tu y, ¿sí? Y más aún, acá te están diciendo cuál es el valor que va a tomar en este caso tu variable aleatoria y. ¿Y cuál va a ser? Va a ser un valor de esta forma. ¿Por qué aleatorio? Porque es, bueno, tienes acá algo lineal y está sumado con un ruido, ¿sí? Entonces tiene señal más ruido, entonces esto es aleatorio, es decir, esto ya es el valor que toma tu variable aleatoria, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular el valor esperado, esto sería constante, ¿sí? Porque el valor esperado, en este caso al calcularlo, no depende del tiempo, ¿sí? Depende de qué? De los posibles valores que toma tu variable aleatoria, no del tiempo, ¿sí? Esto es un proceso estocástico. Entonces, cuando yo calculo el valor esperado de este y sub t menos t que tengo acá, y sub t menos t. Eso va a ser el valor esperado de quién? De toda esta expresión. Y como tengo una suma, ¿sí? ¿Qué es el valor esperado de una suma? El valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados, ¿sí? El valor esperado de una suma, ¿cuál es la suma? Hombre, profe, es beta sub 0 más beta sub 1 que multiplica a t menos t. Todo esto más var epsilon sub t menos t, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero aplicar aquí el valor esperado de esta expresión, como esto es constante, ¿sí? El valor esperado de una constante es la misma constante. Entonces, cuando yo calcule el valor esperado aplicando linealidad, como sería el valor esperado de esta expresión más el valor esperado de esta, sería el valor esperado de beta sub 0 más beta sub 1 que multiplica a t menos t, más el valor esperado en este caso de epsilon sub t menos t, ¿sí? T mayúscula, el tiempo final menos t, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con el valor esperado del ruido? Ya nosotros lo habíamos definido. El ruido es no correlacionado, ¿sí? Su correlación, en este caso, es igual a 0. El valor esperado del ruido, el var epsilon, también es 0. Y lo que es constante es su varianza, ¿sí? Es su varianza, es algo que va haciendo así. Y la varianza es constante, ¿sí? Pero el valor esperado es igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando tú calculas su valor esperado, te da 0. Y además de eso, el valor esperado de una constante es igual a la misma constante. Esto es constante porque recuerden que no depende en este caso de la variable aleatoria, sino de t. Y el valor esperado al calcularlo no depende de t esta integral. Entonces te quedaría la misma constante. ¿Sí? Valor esperado de una constante es la misma constante beta sub 0 más beta sub 1 que multiplica a t menos t. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí es lo que vamos a reemplazar cuando tengamos que calcular el valor esperado de y sub t menos t cuando tenemos este proceso que es lineal, ¿sí? Entonces, aquí, donde aparece esta expresión, ¿sí? Vamos a escribir esto, ¿sí? Quedaría lambda que multiplica ¿quién? A la sumatoria, volvemos a la expresión de t igual 0 infinito, de 1 menos lambda elevado a la t, eso que multiplica al valor esperado de esta expresión, ¿sí? ¿Y cuál es ese valor esperado? Bueno, ya lo acabamos de ver, el valor esperado lo acabamos de ver y es beta sub 0 más beta sub 1 por t menos t. Eso es lo que acabamos de ver ahora, ¿sí? ¿Por qué no aparece el var epsilon? Porque su valor esperado es igual a 0, ¿sí? Entonces solamente aparece esto, ¿sí? Eso que escribí en rojo sale de dónde? Sale de aquí. Voy a colocar a esto asterisco y sale de aquí. ¿Okay?
Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, aquí ya puedo aplicar ciertas propiedades, como por ejemplo la propiedad distributiva, ¿sí? Voy a aplicar la propiedad distributiva y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar de un lado el beta sub 0, voy a colocar en un lado el beta sub 0 más beta 1 por t, lo coloco en un lado, ¿sí? Esto como no depende de t, es constante, entonces lo que estoy sacando es, aparte lo que es constante, esto lo voy a sacar, en este caso, de mi sumatoria como es constante, y lo que no es constante, lo voy a dejar dentro de la sumatoria, ¿sí? Y voy a dividir esta suma en dos partes, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Distribuyo, ¿sí? Esta expresión que está aquí va a multiplicar a 1 por 1, ¿sí? Pero cuando multiplique, en este caso vamos a considerar este como uno solo, ¿sí? Cuando hago esa distribución, por esta expresión que incluye al beta 0, beta 1t, la coloco a un lado y la que va con el t la coloco del otro lado, ¿sí? Para que me quede entonces al final lambda. ¿Por quién? Ojo, si yo distribuyo el beta 0 y el beta 1t, esos quedarían sumados, ¿sí? Quedarían sumados así, con un paréntesis. Entonces, si lo saco, como es constante, sale fuera la suma, como no depende del t minúscula, sino de t mayúscula, entonces sale fuera la suma como beta sub 0 más beta sub 1 por t, ¿sí? Esta constante es la que comprende estos dos términos nada más, ¿sí? Y esto obviamente multiplicando a esta expresión, ¿okay? Ese así queda dentro. Sería por sumatoria de t igual 0 infinito de 1 menos lambda elevado a la t. ¿Okay? Ahora, ¿qué hago? Bueno, ya tengo esta expresión, ahora lo que voy a hacer es mirar la otra, la que no contiene constantes, porque lo que no depende de este t era constante, como esto. Ahora vamos a considerar lo que sí depende de t, ¿sí? Que sería este término de acá. Entonces, este t quedaría multiplicado por el beta 1, ¿sí? T por beta 1, y multiplicado por esta expresión. Como queda el t por el beta 1 y por esa expresión, le sacamos, en este caso el beta 1, y sería menos lambda que multiplica a beta 1, ¿sí? Y que multiplica la sumatoria de lo que quedó, ¿sí? ¿Qué fue lo que quedó? Si realizo la distribución, entonces lo que quedó fue siempre este término que no hemos sacado, entonces esto sumatoria 1 menos lambda a la t, ¿sí? Y multiplicado por el t, ¿sí? Porque el beta sub 1 lo hemos sacado, ¿ok? Listo, ahora ¿qué hago con estas dos expresiones, que son dos sumas? ¿Qué hago con esas dos expresiones? Hay que ver esas series si convergen o no. Si convergen, ¿a dónde convergen? ¿Sí? Entonces, ¿cómo reviso esto? Bueno, 1 menos lambda con el valor absoluto de lambda es menor que 1, 1 menos lambda en valor absoluto también es menor que 1. Entonces, aquí tenemos una serie geométrica, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos esto, acá aparte, la serie sumatoria de t igual a 0 infinito de 1 menos lambda a la t, como esto que tenemos aquí es en valor absoluto menor que 1, converge. ¿Y a dónde converge? Recuerden que hay que identificar el valor de A, que sería un 1 imaginario que está aquí, que es el que colocamos en el numerador, o que si aquí no aparece un 1, sino que aparece un 3, acá arriba un 3, porque son series geométricas y convergen a esta expresión, ¿sí? Este valor que está aquí elevado a la t es lo que se llama la razón, ¿sí? Entonces sería 1 sobre 1 menos r. ¿Pero quién es r? R es mi razón, que es en este caso 1 menos lambda, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso con los unos? Se cancelan y solamente lo que queda es 1 sobre lambda, ¿sí? Porque el menos cambia este a más y solo queda 1 sobre lambda.
Entonces, esa sería ¿cuál suma? Esta sería la suma que tenemos aquí, ¿sí? Esta suma que sería geométrica. Ahora, no todas son geométricas. Esta que está aquí no es geométrica, ¿sí? Parece, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque aparece un factor t, ¿sí? El factor t que está en la suma de 0 infinito aparece aquí, justamente, ¿sí? Entonces no es geométrica. ¿Por qué? Porque tenemos ese t ahí. Ajá, pero si no es geométrica, ¿cómo calculamos la suma? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo calculamos esa suma? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esa suma? Entonces, voy a escribir la suma acá y voy a hacer preguntas, porque no sé por qué no están participando. Pues acá sería, lo que quiero calcular es esta suma, la sumatoria desde t igual 0 infinito, en este caso de 1 menos lambda a la t por t. Eso es lo que quiero calcular, ¿sí? Que no es geométrica, porque las geométricas no aparece ningún t aquí. Son así solitas, solo tiene el r a la t y acá la constante a, ¿sí? Entonces, ¿cómo miro en este caso esa suma? ¿Cómo la calculo? Bueno, primero que todo, notemos que esta es una función que depende de lambda, ¿sí? Entonces, partamos en este caso definiendo esto como una suma que va a depender de lambda, ¿sí? Vamos a definirla así, ¿ok? Y vamos a hacer una cosa, vamos a, en este caso, a reescribir el producto lambda por S de lambda, ¿sí? Vamos a reescribir esto. ¿Con qué intención? Bueno, la intención de reescribirlo así es para nosotros eliminar ciertos términos que nos van a llevar, nos van a convertir a esta serie que tenemos aquí en una serie que sí es geométrica, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, vamos a reescribir nuestro lambda por S de lambda. ¿Cómo voy a reescribirlo? ¿Cómo voy a reescribir ese lambda por S de lambda? Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a realizar un producto, ¿okay? Voy a sumar y restar más bien el valor de S de lambda, ¿ok? Entonces, si yo sumo y resto el valor de S de lambda, ¿ok? Por ejemplo, me quedaría una expresión como esta. Si yo tengo aquí, si yo coloco S de lambda, entonces no tendría esta expresión igual, ¿sí? Se alteraría esta igualdad, ¿sí? Sería distinto. Si yo quiero conseguir un S de lambda ahí, ¿qué hago? Lo sumo y lo resto. Pero ¿cómo lo resto? Bueno, coloco menos, en este caso, S de lambda, ¿sí? Entonces voy a colocar acá como factor el S de lambda, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sumando y restando ¿qué? S de lambda. Fíjate que aquí el S de lambda y el S de lambda, uno positivo y uno negativo, ¿qué les pasaría? Se cancelan, bien, y al final te quedaría en este caso simplemente 0, ¿sí? Pero yo quiero que sea igual a lambda por S de lambda. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí tengo un menos, si yo necesito el lambda por S de lambda, entonces aquí coloco un lambda, y ese lambda al multiplicar aquí, te quedaría menos y menos, te quedaría más lambda por ese lambda que es esta expresión, ¿sí? Fíjense que es idéntico, ¿sí? Esto que está a la izquierda es lo mismo, a la derecha es lo mismo que está a la izquierda, ¿sí? Eso es. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener en cuenta quién es ese lambda, ¿sí? Este ese lambda hay que tenerlo en la mente, ¿sí? Entonces, si nosotros usamos ese S de lambda, quiero que me digan cómo quedaría en este caso si le damos los valores de t. Para t igual a 0, ¿quién sería esto? En esa suma, para t igual a 0, ¿qué obtenemos? Aquí tendríamos 0, acá 0, ¿qué quedaría? Para t igual a 0, nos da, aquí quedaría 1, muy bien. ¿Por quién?
por cero. Eso es. Y para t igual 1, ¿qué quedaría? Uno menos lambda por uno, es decir, uno menos lambda, ¿verdad? Eso es. Y el de cero no lo colocamos porque daba cero, ¿cierto? Bien. Ahora, para n igual 2, ¿qué queda? Ujú. ¿Por quién? Eso es, muy bien, 2, 1 menos lambda al cuadrado. Luego, para t igual 3, ¿qué queda? Muy bien, eso es 3, 1 menos lambda al cubo. Y esto podemos hacerlo infinitas veces, ¿sí? Entonces, ahí que hemos escrito solamente esto, ¿sí? Ahora, ayúdeme con esta, ¿cómo quedaría esta? Fíjense que es la misma, es el mismo S de lambda, ¿sí? Es decir, es esto mismo. Pero multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 1 menos lambda. Si multiplico por 1 menos lambda, ¿qué quedaría? ¿Cómo quedaría esta expresión? Quedaría como, imagina esto, tienes el 1 menos lambda aquí a la izquierda, ¿sí? Multiplicando a todo eso, a este, a este, a este, a este. ¿Cómo quedaría? Eso, porque siempre es uno. Eso es 1 menos lambda al cuadrado. ¿Qué más? Menos, porque aquí hay un menos, ¿no? Eso es 2 1 menos lambda a la qué? Al cubo. Bien. Ah, perdón. Luego, menos 1 menos lambda a la 4. ¿Sí? Es 1 menos lambda a la 4. Y esto lo seguimos haciendo infinitas veces. ¿Sí? Ahora, nótese algo acá. Estamos haciendo una resta. ¿Te fijas? Entonces, si hacemos la resta, este se puede restar con alguien. Hay uno que esté elevado a la 1. Queda solito aquí. 1 menos nada. Hay elevados al cuadrado. Eso es, este primero y este de acá, ¿cierto? ¿Y cómo quedaría si hacemos esa resta? Ojo, 2 menos 1. Ah, ¿cómo así? 2 menos 1. 2 y te quitan 1, pues 1. Entonces, 1 ¿por quién? 1 menos lambda a la qué? Al cuadrado, ¿sí? Ahora aquí tengo este a la 3 y este a la 3. ¿Cuánto quedaría? También 1 ¿qué? 1 menos lambda a la 3 es ese, ¿sí? Entonces aquí va a venir un 4. Aquí más adelante no lo escribimos, pero aquí va a venir un 4 por 1 menos lambda a la 4, que restado con este 3 te va a dar también 1 menos lambda a la 4. Eso es. Muy bien. Entonces, si seguimos haciendo esto de forma infinita, va a quedar una expresión de esta forma. ¿Sí? Y aquí, ¿cuál es el factor común ahora? ¿Lambda o quién?
Eso es el uno menos lambda. El uno menos lambda, factor común, que multiplica ¿a quién? Muy bien, 1. Bien, 1 menos lambda. Eso es. Y puntos suspensivos, porque eso es infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1 menos lambda que multiplica ¿a quién? Esto lo puedo escribir como una serie de potencias. Y justamente es geométrica la que buscamos. Esta que está aquí, ¿cuál es? Para t igual 0 me da 1. Para t igual 1 me da 1 menos lambda. Para t igual 2 me da 1 menos lambda a la 2. Entonces, ¿cuál sería? La serie 1 menos lambda elevado a la t. Para t igual 0 me da 1, fíjate. Para t igual 1 me da 1 menos lambda. Para t igual 2, 1 menos lambda al cuadrado y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esta serie que está aquí, esta es una serie que es geométrica. Y ya vimos esa serie a dónde converge. Esa es geométrica. ¿A dónde converge? Lo vimos acá. Como es geométrica, estas geométricas, ¿a dónde convergen? Mírenla aquí. El R sería el 1 menos lambda, el A sería el 1 y sería A sobre 1 menos R. Entonces al final converge ¿a dónde? Como es geométrica, converge a 1 sobre lambda, ¿sí? Esta es una serie geométrica que converge a 1 sobre lambda, ¿sí? ¿Y por qué geométrica? Porque tiene la estructura y este que está aquí sería mi valor de R, ¿sí? Este que está aquí, aquí tendría un A, donde el A sería mi 1 imaginario, ¿sí? Un 1 imaginario aquí. Y cuando tengo series geométricas, entonces siempre grabémonos esto. Esto es A sobre 1 menos R, la suma, ¿sí? Donde, en este caso, si es geométrica, tiene la forma A por R a la N, ¿sí? En tu suma. Entonces, si tiene esta forma, el A aquí claramente es el 1 imaginario, mírenlo acá. El R, ¿quién sería el que está elevado a la N? El que está elevado a la T aquí ahora, que es el 1 menos lambda. Y tienes todo, porque este 1 menos lambda es menor que 1. Y cuando el valor absoluto de R es menor que 1, converge a esta expresión. Entonces no olvidemos eso que es geométrica. Si es geométrica, entonces converge ¿a quién? A A. ¿Quién sería el A? Ya hemos dicho que es 1 sobre 1 menos el R. ¿Quién es el R? El R para nosotros es todo esto, ¿sí? Entonces sería menos, ¿dónde escribo el R? Justo, ¿en dónde? 1 menos el lambda. Muy bien, ese casi escribo R. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Qué operación puedo hacer en el denominador? Eso es. Bien. ¿Y el lambda quedaría con qué signo? Menos y menos. Eso es. Quedaría. Y en el numerador, ¿quién quedaría? Recuerden, estas fracciones, este por este y este por este. ¿Qué quedaría arriba? Y abajito tenemos que. Eso es. Entonces, esa es la suma de la serie. ¿Sí? Esa es la suma de la serie. Ahora, esa sumita la vamos a usar ¿en dónde? La vamos a usar justamente acá en nuestro procedimiento. ¿Sí? Entonces, ya sabemos a dónde suma todo, cuál es la suma de todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué quedaría? Primero esta expresión que es la constante, sería lambda que multiplica a beta sub 0 más beta sub 1 por 3, ¿sí? T mayúscula, tiempo final, ¿sí? Por
esta suma, ya la vimos. ¿Cuánto es esa suma? Mírenla acá. 1 sobre lambda, la acabamos de ver. ¿Sí? Esa suma da 1 sobre lambda. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Menos, menos, esta expresión de aquí. Menos lambda por beta 1. ¿Sí? Por esta sumatoria que ya calculamos. Y nos dio, ya lo vimos, nos dio 1 menos ¿qué? Menos lambda. Pero acá faltó algo. Recuerden que aquí estamos calculando el lambda por S, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos calculado? Recuerden que lo que queremos es el S de lambda, no el lambda por S. Entonces, estamos diciendo aquí que lambda por S de lambda me da esa expresión. Pero yo necesito solo a quién? Al S de lambda, que es mi suma. Entonces, ¿qué hago para despejarlo? ¿Quién sería mi S de lambda? Es la suma que busco para despejarlo. ¿Quién sería ese de lambda? Despejado de aquí. ¿Cómo despejo este lambda? Que multiplica, ¿pasa qué? Pasa a dividir. Y si paso a dividir este lambda, ¿con quién queda multiplicado? Eso. ¿Y qué haría lambda la qué? Eso es. Entonces, el S de lambda, que era esta suma, ¿sí? La suma que tenía el producto con T, ¿sí? Es la que nos están preguntando acá, mira, que tiene el producto con T. Ya la hemos calculado y da 1 menos lambda sobre el lambda cuadrado. ¿Sí? Es esto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos quedaría si simplificamos todo esto? En el primer término. ¿Quiénes se cancelan aquí? En este primer término. ¿Hay algo que se cancele? Se cancelan. Ajá. Eso es, muy bien. ¿Y qué quedaría simplemente? Quedaría beta sub 0 más. Ujú, bien, eso es. Y acá, ¿cómo quedaría este de acá? Aquí también se cancelan cosas. ¿Cómo quedaría? Eso es. Se elimina este cuadrado, uno solo, ¿cierto? Y acá se elimina ¿qué? Todo el lambda. Beta 1 por, ¿sí? Eso es. Esto recuerden que era constante. Y esta constante era igual a ¿qué? ¿A qué era igual esa constante? ¿Recuerdan cómo se calculaba esta? Esto era el y ¿qué? El y sub t. Recuerdan que, eso es, recuerdan que el y es beta sub 0 más beta 1t, ¿sí? Más el bar epsilon sub t, ¿sí? Entonces es el mismo pero con el t mayúscula, ¿sí? Entonces ese que está ahí es el mismo pero con el t mayúscula, ¿ok? Y como es constante, recuerden, como es constante, entonces, ¿qué quiere decir esto? Como esto es constante, su valor esperado va a ser la misma constante, ¿sí? ¿Cuál es la constante? Beta sub 0 más beta 1t, ¿sí?
Es decir, el valor esperado de beta sub 0 más beta 1t es esta misma constante, ¿sí? Menos 1 menos lambda sobre lambda por beta 1. Pero ¿quién es este? Ya lo acabamos de decir. El beta sub 0 más beta 1t es igual a ¿qué? A y sub t, ¿sí? Menos, en este caso, 1 menos lambda sobre ¿qué? Sobre lambda. Todo esto que multiplica a beta 1, ¿sí? Entonces, recuerda de dónde partimos. ¿Partimos de dónde? Del valor que, partimos de aquí. Del valor esperado de qué? Del simple exponencial smoothing, ¿sí? Del suavizador exponencial de primer orden, ¿sí? Y llegamos a que ese es igual a qué? Llegamos que ese suavizador exponencial de primer orden, su valor esperado, ese suavizador, es igual a qué? Al valor esperado del yt menos esta expresión. Para que sea insesgado, tendría que tener simplemente estas dos expresiones, esta igualdad, para que sea insesgado, ¿sí? Pero como aparece esta expresión no permite la igualdad. A esta expresión se le llama el sesgo, que no permite que esta igualdad se dé, ¿sí? Por lo tanto, este estimador es sesgado, ¿sí? Tiene ese sesgo, ¿ok? ¿Y cómo logramos nosotros evitar ese sesgo que tenemos ahí? ¿Ok? ¿Cómo nosotros logramos evitar ese sesgo? Lo que tenemos que tener es que esta expresión, el 1 menos lambda sobre lambda, necesitamos que, para que esto sea insesgado, cuando es insesgado, es insesgado si el 1 menos lambda sobre lambda, si este valor tiende a 0, ¿sí? ¿Y este valor cuándo tiende a 0? ¿Cuándo tiende a 0? ¿Cuándo tiende a 0? ¿A dónde tiene que? ¿Seguro? ¿Quién tendría que ser el valor de lambda arriba para que me dé 0? ¿Quién tendría que tender a 1? Eso es, tendría que ser 1. Infinito era el caso cuando, si este lambda no existiera, ¿sí? Pero si ponemos a tender lambda a infinito, quedaría infinito sobre infinito, que es una indeterminación, que para calcular este límite habría que aplicar regla de L'Hopital y quedaría menos 1. No tendería a 0, ¿sí? Entonces, para que te dé 0, el lambda tiene que tender, en este caso, a 1, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que poner a tender el lambda a 1 para que nosotros tengamos un estimador sin sesgo, ¿sí? Un estimador sin sesgo, es decir, un estimador en el cual no se presente esta subestimación que tenemos acá, ¿sí? Este sesgo es el que no está permitiendo que nosotros tengamos la aproximación más correcta o tengamos un modelo que tenga un fit correcto, ¿sí? Está en realidad muy bien ajustado. ¿Cómo lo ajustamos? Ponemos a atender ese valor de lambda a 1, ¿sí? Donde recuerden que este valor de lambda uno lo toma en el intervalo 0,1, ¿sí? Pero entre más cercano esté a 1, nos están diciendo entre más cercano esté a 1, mejor va a ser la aproximación. ¿Por qué? Porque si yo coloco a atender este lambda a 1, entonces este sesgo va a desaparecer y voy a tener un estimador que en este caso va a ser insesgado porque este sesgo estaría desapareciendo, estaría tendiendo a 0, ¿sí? Entonces, por eso es que tomamos valores de lambda que estén muy cercas a 1, ¿sí?
estén muy cercanos a 1. Entonces, eso con respecto a cuando tenemos una serie de tiempo que presenta un bullish market, ¿sí? Un bear market, ¿sí? Entonces, eso es el estudio del sesgo. ¿Sí? Pregunta hasta ahí. Antes de pasar al que es el cuadrado. Y ahí finalizamos y comenzamos con solo algoritmos. Compartiendo esto acá para que no se me olvide luego. No sé qué pasó. Voy a revisar qué pasa. A ver si lo hago desde acá. Parece que sí me deja. Acá sí. Listo. Bueno, entonces sigamos, chicos. Entonces, por acá. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a suponer que ya no tenemos un bullish market, ¿sí? Ya no, supongamos que ya no es justamente un bullish, sino que tiene una forma cuadrática en nuestro mercado, ¿no? Miren, aquí podemos tomar 0.33, 0.99. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Cuando es cerquita a 1, como por ejemplo 0.99, cuando es 0.99 en vez de 0.3, fíjense cómo se acerca más la curva a nuestros datos, ¿sí? Fíjate que este era 0.3, el que es punteado. Y fíjate con 0.99 que es casi perfecta la aproximación, ¿te fijas? Entonces es casi perfecta y esto es, digamos, un plus en este caso que nosotros tenemos cuando queremos utilizar suavización exponencial, ¿sí? Esta suavización de exponencial de primer orden es muy, pero muy efectiva, ¿ok? Listo. Entonces, eso es, chicos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo es el second order exponential smoothing, ¿sí? Entonces, el second order exponential smoothing, ese viene de suavizar, en este caso, la suavización, valga la redundancia, de primer orden, ¿sí? Entonces, ¿cómo conseguimos esta suavización? Entonces, hay que suavizar, como le he dicho, la suavización de primer orden, ¿ok? Entonces, a esto se le llama un double exponential smoothing, ¿sí? Entonces, aplicamos exponential smoothing 2 veces, en este caso, para obtener un exponential smoothing de segundo orden, ¿sí? Uno es de primer orden, uno es el exponential smoothing, el simple exponential smoothing, y otro es el primer orden, en este caso, exponential smoothing, ¿sí? Que es el que acabamos de ver. Entonces, en este caso, vamos a ver el second order exponential smoothing. ¿Okay? El second order exponential smoothing parte de aplicar exponential smoothing, en este caso, a tu serie de primer orden. ¿Okay? Recordemos que nosotros, ¿qué teníamos? Nosotros decíamos que el suavizador exponencial de primer orden, y sub t, era igual a ¿qué? A lambda por y sub t, donde este era el dato original, más 1 menos lambda que multiplica a la suavización, en este caso de primer orden, ¿sí? Al y sub t menos 1, ¿okay? Pero esa suavización en el tiempo anterior, ¿sí? Eso es lo que teníamos, ¿okay? Esto era en este caso de primer orden, ¿sí? Entonces, cuando tenemos primer orden, nosotros lo hacemos así, ¿sí? Si vamos a segundo orden, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir esta suavización, ¿sí? Esta suavización de primer orden la vamos a repetir, ¿ok? ¿Cómo la vamos a repetir? Bueno, vamos a hacer una de segundo orden. Esta que tenemos aquí, vamos a llamarla
de primer orden, ¿sí? Vamos a colocarle un 1. Esta es mi suavización de primer orden, ¿ok? Para diferenciarlas, ¿sí? ¿Cuál es la de segundo orden? Bueno, la de segundo orden, que es la que vamos a ver, es la suavización de esta, ¿sí? Es el simple exponencial smoothing. Hay que aplicar en este caso otra vez simple exponencial smoothing. ¿A qué? A la variable y sub t tilde, ¿sí? Que es esta, la de primer orden, ¿ok? ¿Y qué quedaría? Bueno, que la segunda aproximación, esta podemos mirarla como una aproximación de orden cero, ¿sí? No se aplicó nada. Este es nuestro dato original, ¿sí? Entonces, este imagina que fuera 1 y este imagina que fuera un 0. Entonces, si fuera una aproximación de segundo orden, ¿qué sería? Sería disminuir en 1 esta aproximación. Si acá disminuyó de un 1 y pasó a 0, que era el caso en que no teníamos ninguna aproximación, entonces la de orden 2 sería lambda por suavización, en este caso, ¿de qué orden? Si aquí tengo de orden 2, entonces acá, en base a este esquema, pasaría a orden ¿qué? De orden 2 se disminuye en 1, entonces sería de orden ¿qué? De orden 1 más ¿quién? Más 1 menos lambda, que multiplica a, en este caso, ¿a quién? La suavización exponencial que tenemos acá. Recuerden que esta era en el tiempo p. Estos grados que tenemos aquí, estos órdenes son iguales, porque es la suavización en el tiempo anterior. Entonces sería la suavización exponencial de orden 2, ¿ok? Pero ya no en el tiempo t, sino en el tiempo t menos 1. ¿Sí? Así puedes seguir haciéndolo, ¿sí? Seguir haciéndolo así como por ejemplo podemos ver acá, que se puede seguir haciendo para alto orden. Fíjense que aquí comienza de primer orden, lo de segundo orden, lo puedes seguir haciendo de forma infinita, ¿ok? Si quieres tener una suavización exponencial para un alto orden, para un orden muy elevado, ¿sí? Entonces, si quieres seguir haciendo esto, entonces esto lo puedes seguir haciendo hasta llegar a qué? Hasta, por ejemplo, un orden n cualquiera y tener esta expresión, ¿sí? Que sería esta misma, pero aquí sería, por ejemplo, de orden n, ¿ok? Si aquí es de orden n, acaba el orden anterior, que sería n menos 1, ¿sí? Y acá de nuevo el orden n, pero multiplicado por 1 menos lambda, ¿sí? Entonces, esto es cuando queremos utilizar alto orden, ¿ok? Cuando sospechamos que es de orden 3, de orden 4, de orden 5, ¿sí? Entonces usamos alto orden. ¿Y aquí qué quedaría? Quedaría y sub t, es esta misma de orden n, ¿ok? Pero esa suavización en este caso en el tiempo anterior, ¿sí? Esto que tenemos aquí es alto orden, ¿sí? Esto es alto orden. Y lo que nosotros vamos a usar, en este caso, vamos a llegar hasta segundo orden. ¿Ok? Hasta ahí vamos a llegar. ¿Ok? Pero existe alto orden y para esto, en este caso, se considera un polinomio en la variable t, pero este polinomio en este caso es escrito así. ¿Ok? Bueno, pues si seguimos con esto, entonces si nosotros lo que queremos es estudiar, por ejemplo, el valor esperado de esta serie de alto orden, ¿ok? En este caso la de segundo orden, que es la que tenemos acá, vamos a reescribirla acá. Si queremos mirar sesgos y mirar en este caso cómo serían nuestras aproximaciones, entonces lo que tenemos que hacer es estudiar su valor esperado, ¿ok? Entonces, ¿qué sabemos nosotros del valor esperado del simple exponencial smoothing? Del que ya vimos. Vimos que el simple exponencial smoothing, recordemos que el simple exponencial smoothing, el de primer orden, ¿qué teníamos? Que el valor esperado, cuando es de primer orden, ¿okay? El valor esperado de y sub t tilde era igual al valor esperado de y sub t menos, en este caso, 1 menos lambda, 1 menos lambda sobre lambda
que multiplica a beta 1, ¿sí? Esto era cuando teníamos primer orden, ¿sí? Cuando teníamos primer orden. Pero, ¿qué es la suavización de segundo orden? Es, en este caso, suavizar, en este caso, la aproximación de primer orden, ¿sí? Es aplicar simple exponencial smoothing a la suavización de primer orden, ¿sí? Es como, en este caso, se obtiene a partir de la suavización de primer orden, entonces debería ser también sesgada, esa suavización de segundo orden debería también ser sesgada, ¿por qué? Porque proviene de la suavización de primer orden, ¿ok? Entonces lo que nosotros queremos es estimar cuáles son esas constantes que nosotros necesitamos para evitar este sesgo, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos estudiar la suavización de segundo orden, entonces su valor esperado, si queremos calcular el valor esperado, como esta proviene de una suavización de primer orden, entonces se va a comportar de forma idéntica, va a tener un sesgo también, ¿ok? Pero en este caso el sesgo va a depender de qué? El valor esperado, como aquí tenemos segundo orden, acá vamos a tener el valor esperado de la suavización, en este caso de primer orden, que es de la que depende la de segundo orden, en el tiempo t. ¿Okay? Esta que está aquí es justamente esta misma, ¿okay? Esa misma. Todo esto menos, ¿okay? Menos 1 menos lambda sobre lambda que multiplica a beta 1. ¿Sí? Eso es. Entonces, si yo quiero aplicar, en este caso, el valor esperado para mirar un sesgo, es repetir lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una suavización de primer orden, al final lo que estamos aplicando a una suavización de segundo orden. ¿Sí? Pero bien, entonces nosotros necesitamos saber quién es ese beta 1, ¿sí? Necesitamos saber quién es ese beta 1t porque nosotros ya conocemos un valor de beta sub 0 que estuvimos trabajando en el ejemplo anterior. ¿Quién sería ese beta 1? ¿Cómo lo calculamos? ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese beta 1 y cómo calculamos luego el beta 0 en este caso cuando nosotros utilizamos la lineal? ¿Ok? ¿Cómo calculamos esas constantes betas? Bueno, tenemos que nosotros hacer un despeje aquí, ¿ok? Aquí, ¿qué despeje podemos hacer? Podemos, esto que está positivo, lo colocamos del otro lado negativo, ¿sí? Y aplicamos linealidad. Si aplicamos linealidad, ¿qué nos quedaría? Como es lineal, entonces quedaría acá el valor esperado de y sub t tilde de segundo orden, o sea, la suavización de segundo orden. Este pasa al otro lado negativo, sería menos y sub t tilde de primer orden. ¿Okay? Igual a quién? A 1 menos lambda sobre lambda, ¿sí? Y esa constante beta 1 que está ahí, hay que calcularla, ¿sí? Hay que calcularla porque es esa constante beta 1 que nosotros necesitamos para tener nuestro modelo, ¿sí? Recuerden que en nuestro modelo ya no tenemos solo beta 0, sino que también tenemos beta sub 0 y beta sub t, ¿sí? Entonces ese beta sub 0 y ese beta sub 1 es el que queremos calcular, ¿ok? Beta sub 0 y beta sub 1, ¿cómo lo calculamos? Bueno, aquí nosotros estamos diciendo que el valor esperado de esta expresión es igual a esta constante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú calculas el valor esperado y te da una constante. Aquí aplicamos propiedad del valor esperado, ¿sí? ¿Qué dice el valor, las propiedades del valor esperado? Hombre, si yo tengo el valor esperado de una constante cualquiera A, ¿cuánto me da el valor esperado? La misma que la misma constante. Estoy diciendo que esto es constante y que el valor esperado de esta expresión me da igual a esa constante, es lo que estoy diciendo, que esta expresión que tengo aquí, que esta expresión de aquí que estoy encerrando, la que está dentro del paréntesis, tiene que ser igual a esa constante, ¿ok? Para que se satisfaga qué propiedad de que el valor esperado de una constante es la misma constante, es porque en este caso este valor tiene que ser igual a esta constante, ¿sí?
Pues no se satisface la propiedad. La única que le queda es que en este caso la suavización de segundo orden menos la suavización de primer orden, esa diferencia, ¿sí?, sea igual a esa constante. ¿Cuál constante? 1 menos lambda sobre lambda que multiplica a beta sub 1. ¿Sí? Es esa constante. Ahora, ¿cómo despejo aquí? Recuerden que yo voy en busca de esta constante. ¿Sí? Estoy en busca de esa constante. ¿Cómo calculo esa constante? ¿Cómo la calculo? Esto que multiplica pasa el otro lado ¿a qué? ¿A dividir con quién? Eso es, a dividir. ¿Y qué haría beta 1? En este caso beta 1t, ¿sí?, porque estamos ubicados en el tiempo t. Coloquemos el t. Entonces, ¿qué haría beta 1t? Igual a que si pasa a dividir, esto cambia de sentido, ¿no? Este sube y este otro baja, ¿sí? Entonces, si intercambiamos esto al pasar a dividir, ¿qué nos quedaría? Arriba quedaría lambda sobre 1 menos lambda al pasar a dividir, multiplicando por esto que está al lado izquierdo, ¿sí? Que es la resta entre ¿qué? Entre la suavización, en este caso de primer orden, ¿ok? Entonces sería y sub t tilde de primer orden menos y sub t tilde de segundo orden. Y esto es lo que aparece en los algoritmos, ¿sí?, y lo que se implementa. El beta sub 0 se calcula como de esa forma. Así aparece en el algoritmo que está en la librería de Python. Así idéntico, ¿sí? Eso es lo que programan ellos en la librería que uno importa. Este es el beta sub 1, ¿sí? Y después que se programa el beta sub 0. ¿Cómo calculamos el beta sub 0? Bueno, ya tengo el beta sub 1. Vamos por el beta sub 0. ¿Cómo vamos a calcular el beta sub 0? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué se imaginan ustedes que vamos a hacer ahora para estimar el beta sub 0? Ya tenemos el beta sub 1. ¿Cómo estimamos el beta sub 0? Beta sub 1. ¿Cómo estimamos el valor de beta sub 0? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Dónde estaba el beta sub 0 al inicio? ¿Dónde está el beta sub 0? ¿De dónde provenía ese beta sub 0? ¿Recuerdan lo que hicimos al inicio, cuando teníamos la suavización de primer orden? ¿Recuerda cuando calculamos su valor esperado? ¿Recuerdan cuando calculamos el valor esperado? Segunda parte, ¿cómo calculamos el beta sub 0? ¿Recuerdan qué hicimos para calcular, en este caso, el valor esperado de la suavización de primer orden? ¿Qué fue lo que hicimos? Cuando calculamos ese valor esperado, ¿qué quedaba? Quedaba valor esperado ¿de quién? De la suavización del primer orden. Aquí era igual. No teníamos el 1, pero coloco el 1 para que se ubique. ¿Sí? Era igual a qué? A beta sub 0, coloquemos acá, beta sub 0t, que es el que queremos buscar, más beta sub 1 sub t, porque era una línea, beta sub 1t, ¿sí? Todo esto por t, menos el sesgo, que lo hicimos con la serie de potencia, que da 1 menos lambda sobre lambda, que multiplica a beta sub 1, t. ¿Sí? Eso es lo que hicimos, ¿sí? Lo que acabé de compartirles ahí. ¿Sí? Eso es lo que hicimos. A eso fue que llegamos. Ahora le estoy colocando simplemente nombre, ¿sí? Pero es justamente esto. Que lo vean. Es justamente eso. Bueno, está demorando. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí ahora? Están diciendo que el valor esperado de este suavizador te da esta constante, ¿sí? Esto es constante. Aplicamos la propiedad de que el valor esperado de una constante es la misma constante, ¿sí?
decir, el valor del esperado de esta expresión es esta constante. ¿Cuál es el valor en este caso de este suavizador? Si te da una constante, es la misma que constante. ¿Por qué? Porque si no es igual, estaríamos violando la propiedad de igualdad, en este caso de una constante cuando calcula su valor esperado, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la suavización, en este caso de primer orden, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a beta sub 0, que es lo que tenemos ahí, beta sub 0t, más beta sub 1t, beta sub 1t, menos 1 menos lambda sobre lambda, sobre, perdón, sobre lambda por beta sub 1t. Listo, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Recuerden que, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ya nosotros conocemos a beta 1. ¿Qué es lo que nos falta? El beta 0 es lo único que nos falta, ¿sí? Entonces, ¿cómo despejo mi beta 0? ¿Cómo despejo el beta 0? Hombre, si está aquí, ya está solito. Lo que está positivo lo paso del otro lado, negativo, lo que está negativo del otro lado, positivo, ¿sí? ¿Y quién sería en este caso beta sub 0t entonces? Estamos diciendo que beta sub 0t, estamos buscando el estimado de este beta sub 0, va a ser igual a quién. Acá nos queda igual. Del lado izquierdo, ¿quién está? Está y sub t tilde de primer orden, ¿sí? Esto que está positivo queda del otro lado negativo, que sería menos t, que multiplica a beta sub 1t tilde, bueno, hat, ¿sí? Más, como esto está negativo, queda del otro lado positivo. Entonces, más 1 menos lambda sobre lambda, todo esto que multiplica a beta sub 1 tilde, perdón, beta sub 1t por beta sub 1t hat. ¿Okay? ¿Listo? Entonces, tengo despejado el beta 0. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, aquí yo pensaba de aquí dejar el ejercicio desde aquí, pero voy a darles una idea, ¿sí? Pero, ¿qué hay que hacer aquí? Simplemente reemplazar a quién. Al beta 1 que ya hemos calculado. ¿Dónde está el beta 1? Mírenlo acá. Es este de aquí. ¿Sí lo ven? Es el que acabamos de calcular. Ese me va a servir para calcular el beta 0. ¿Sí? ¿Cómo calculo el beta 0? Entonces hay que reemplazarlo. Entonces, ¿reemplazar qué? El beta 1. Entonces sería y sub t tilde de primer orden. En este caso, menos qué. Menos t que multiplica beta 1. ¿Quién es beta 1? Ya lo vimos. ¿Quién era beta 1? El que acabamos de hacer es lambda sobre quién, sobre 1 menos lambda, es este que está acá, mírenlo, justo este de acá, lambda sobre 1 menos lambda por la diferencia entre el de primer orden y de segundo orden, ¿sí? Por, en este caso, y sub t tilde, ¿sí? De primer orden, menos el y sub t tilde de segundo orden, ¿sí? Todo esto más quién. Y dice 1 menos lambda sobre lambda que multiplica ¿a quién? Bueno, beta 1, otra vez esta expresión, ¿sí? Que es lambda sobre 1 menos lambda que multiplica de nuevo a la diferencia entre el de primer orden y el de segundo orden, ¿sí? Es de tilde de segundo orden, ¿ok? ¿Qué puedo cancelar aquí? Aquí se ve fácilmente que este se cancela con este
Este de aquí se cancela con este. Y al final, ¿qué nos queda? Quedaría y sub t tilde de primer orden menos t que multiplica a lambda sobre 1 menos lambda. Esto por la suavización de segundo orden, tiempo t, menos la suavización de segundo orden, será de primero, esta de segundo, en el tiempo t, más la diferencia entre las dos suavizaciones, ¿sí? Más la suavización en el tiempo t de primer orden, menos la suavización en el tiempo t de segundo orden. ¿Okay? Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí podemos seguir simplificando. ¿Sí? Podemos sacar factor que, fíjense que hay comunes ahí. Factor común que sale ahí. Puedo colocar, ajá, ¿sí? El de 1 tilde, ¿cierto? Y del otro lado, ¿a quién? Eso es. El Y2 tilde, ¿sí? De 2 tilde. ¿Ok? Y si sacamos los factores comunes, fíjate, aquí tienes uno y aquí tienes otro. ¿Cuántos son? Aquí tienes uno multiplicado por esto, que sería menos que, menos p, que multiplica a lambda sobre quién, sobre 1 menos lambda, ¿cierto? Ahora, el y2 tilde, ¿dónde está? Aquí está solito, con un 1, ¿sí? Un 1 negativo, por eso el menos. Y también está en dónde, también está acá. ¿Con qué? Con este factor que vimos acá. ¿Sí? Sería 1 menos t, ¿sí? Que multiplica a lambda sobre, en este caso, 1 menos lambda. ¿Ok? Eso es. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es considerar, bueno, ya se sabe en este caso que el y sub t tilde, el aproximado, el tiempo t, es esta expresión. Entonces la tarea que ustedes tienen es la siguiente. Ojo, ya sabemos quién es beta 1t, ¿sí? Ya lo conocemos, ¿sí? Y ya sabemos en este caso cada una de las expresiones que nosotros tenemos para realizar los cálculos. Entonces, bueno, lo que van a hacer es lo siguiente, van a reemplazar, recuerden que el y sub t tilde, entonces, bueno, la tarea que es un ejercicio que está ahí. La tarea en realidad es lo siguiente. Entonces, lo que van a hacer es reemplazar los valores, en este caso, de beta sub 0 y de beta 1t que ya hemos obtenido, ¿sí? Lo van a reemplazar en donde, en la siguiente fórmula. Recordar que y sub t tilde, nosotros habíamos dicho que era beta sub 0t, este suavizado que hemos calculado, más beta sub 1t, ¿sí? Beta sub 1t más este ruido, ¿sí? Entonces, si tú aplicas valor esperado de ambos lados, aplicando valor esperado, te queda que esto tiende a cero, porque su valor esperado a cero, esto es constante de eso mismo, y sería igual esa constante al valor esperado de esta expresión. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión, cuando tú tomas valor esperado, llegas a que y sub t tilde, que es el que estamos buscando, es igual a beta sub 0t borro más beta sub 1t borro. Ahí está. Todo esto multiplicado por qué? Recuerden que esto es por t, porque es lineal. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a reemplazar, aquí, reemplazar. ¿Va a reemplazar a quiénes? Va a reemplazar a beta sub 0 t y
a beta sub 1t. ¿Cuál es? Ya lo hemos calculado. El beta 1 es este que acabamos de calcular acá, ¿sí? Es este que acabamos de calcular, toda esta expresión. Entonces reemplazan beta sub 0t y reemplazan beta sub 1t, ¿sí? Que ya lo hemos calculado. Y cuando lo reemplacen, en este caso, tienen que llegar a que esto va a ser igual cuando lo reemplaces. La tarea es llegar a que esto te debe dar dos veces, ojo, la suavización, en este caso de primer orden, tiempo t, menos la suavización de segundo orden en el tiempo t. ¿Sí? Entonces, el pasar de aquí a acá es la tarea. Pasar de dónde a dónde, desde aquí hasta aquí, de aquí a aquí es la tarea. ¿Sí? Que es el ejercicio 3, 4, algo así. Esa es una de las tareas. ¿Sí? Y cuando terminen eso, mirar en este caso si el estimador y su t tilde, definido como dos veces la suavización, en este caso de primer orden, menos la suavización de segundo orden, perdón, hay que mirar, en este caso, verificar que es insesgado. Verificar que es insesgado. ¿Cómo así que insesgado? Que cuando calcules, en este caso, su valor esperado, ya eso lo hemos visto varias veces, cuando calcules su valor esperado, te debe dar el mismo y sub t, ¿sí? ¿Cómo así que insesgado? Tienes que verificar, en este caso, que el valor esperado de este y sub t tilde, ¿sí? Te da justamente y sub t. ¿Sí? Eso es. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de la tarea también. Creo que es el punto 5 o 6, algo así. Esto también es tarea, mirar qué insesgado. ¿Ok? Y eso es todo, chicos. Preguntas hasta ahí. Pero recuerden que como esto va a ser constante, entonces esto también se puede ver con el valor esperado y eso usted cuando quiere calcular el sesgo, ¿sí? Entonces, llegar a esa expresión. ¿Ok? Pregunta hasta ahí. Esa es la tarea, chicos. Voy a compartirles esto para que lo tengan ahí. Y eso es todo, chicos. Eso es todo. Entonces, ¿quiénes fueron los que participaron hoy? Participación el día de hoy fueron para quienes. ¿Quiénes fueron los que participaron? Yo escuché con un par de voces. Natalia Lighton. Bien, Natalia tiene punto 4. Excelente, felicidades. ¿Quién más? ¿Quién más era? María Camila García. ¿O quién? ¿Quién fue? Sí, he escuchado. Y no está María Camila, para que confirme. ¿Quién fue el que participó? ¿Sí fue usted? Ah, ya. 0.3. ¿Quién más? Sí, a mí también me parece. Varón, ¿verdad? Y listo. Bueno, ahí tienen muchas décimas. Qué bueno, me alegra. Ahí tienen décimas para el final. Y eso sería, chicos. Voy a compartirles el vídeo para que lo tengan ahí. Porque en este se basan mucho los ejercicios, ¿sí? En los últimos ejercicios. Entonces, eso, chicos. Entonces, a trabajar y quedo atento a cualquier cosa. ¿Sí?